Quisiera dar algunas palabras introductivas. Crisóstomo, el más grande predicador que la Iglesia tuvo en el siglo IV, dice que era tan importante Romanos para su vida y para su ministerio que se propuso, fíjense, son 16 capítulos Romanos, él se propuso leerlo 2 veces por semanas, aunque sea, 2 veces por semanas, todas las semanas por el resto de su vida. Y él llegó a decir esto de Romanos. Romanos es indiscutiblemente el resumen más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. ¿Quiere entender la Biblia? ¿Quiere entender las verdades más fundamentales de la Biblia, más importantes? Estudie Romanos. Martyn Lloyd-Jones, el predicador galés que muchas veces citamos, que fue un hombre de mucha oración y un fiel predicador de la palabra, fíjense esto, predicó 16 años Romanos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y no terminó. Le agarró un ataque, no pudo terminar. No murió, pero tuvo que dejar el ministerio. Y no terminó la parte doctrinal de Romanos, porque como toda carta, las cartas paulinas tienen una parte que es doctrinal y otra parte que es práctica. Y él no terminó la parte doctrinal de Romanos. Pero para mí Romanos es volver al primer amor. Es la carta con la que me convertí. Y Lutero, el gran reformador Lutero, que Dios utilizó para traer la reforma protestante en un mundo oscurecido por la religión, desviado como en la actualidad, por lo que decían los líderes religiosos, dijo esto de Romanos. Esta carta es en realidad la parte principal del Nuevo Testamento. Y es ciertísimamente el más puro evangelio. No solo vale la pena que todo creyente la aprenda de memoria, fíjese, todo creyente, no los pastores, no los predicadores, todo creyente la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino también que se ocupe de ella todos los días, como el pan de cada día para el alma. No podemos cansarnos de leerla o ponerla en alto, porque cuanto más nos ocupamos de ella, tanto más preciada llega a ser y tanto más apetitosa se vuelve. Y es realmente así. Me siento muy ansioso otra vez de poder predicar Romanos nuevamente. Hemos estado queriendo predicarlo los miércoles, lo hemos hecho. Lo estuve subiendo algunos videos, pero hoy vamos a empezar con Romanos los días que me toque predicar a mí. Y creo que con la ayuda del Señor vamos a poder terminar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué leerla? ¿Por qué aprenderla? ¿Por qué volver a predicarla? Bueno, hoy vamos a ver la salutación de Pablo, que él se presenta al autor de la carta y los destinatarios. Y vamos a ver 4 razones que ya vemos en estos primeros versículos. Solamente vamos a ver la salutación, 4 razones por las que es tan importante esta carta. ¿Por qué es importante esta carta? Lo primero es por el autor de la carta. Nuestro amado apóstol Pablo. Parece que ya es de la congregación, ¿o no? Ya lo conocemos. No hace falta que se nos presente como el hermano nos presentó a Tito, que estamos asombrados con Tito. Mirá lo que era Tito. Pero Pablo, el Nuevo Testamento nos habla mucho de él. El otro día, cuando estaba en la oficina grabando la lectura pública de 2 Timoteo, ¿saben? Leí con un nudo en la garganta, porque estaba terminando la vida del apóstol Pablo, este héroe de la fe, que ya lo tenemos como nuestro, y estaba diciendo sus últimas palabras registradas, que sinceramente apagué la cámara después que terminé de grabar y me puse a llorar como un bebé. Es que lo conocemos al apóstol Pablo, lo sentimos nuestro, imitamos su andar, así como él imitó a Cristo. Ahora, ¿qué es ser un apóstol? Porque así se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, y en eso todos tenemos que ser igual a él.
Porque o somos siervos del diablo y del pecado, esclavos del pecado, o somos siervos de Jesucristo. En eso todos los cristianos tenemos eso en común. Y Pablo le dice a los hermanos en Roma y hoy a nosotros, yo soy igual que ustedes en eso. Somos siervos de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, ahí es diferente. Él es apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. Fíjese, desde el primero se presenta con el evangelio. Muestra a los destinatarios con el evangelio. Saluda con el evangelio. Ahí está el evangelio. Apartado para el evangelio de Dios. ¿Y qué es ser un apóstol? Porque hay muchas personas hoy que se autodenominan apóstoles. Y siempre leo este comentario de la Biblia de Estudio MacArthur, para que sepamos qué es bien ser un apóstol. Y es bueno refrescarlo. La palabra griega, apóstol, significa uno que es enviado. Y en ese sentido, todos hemos recibido un don apostólico. Somos enviados, comisionados. Como más adelante nos leyó la hermana, de quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, de quien recibimos la salvación y la gran comisión. Pero en un sentido, era su título en la iglesia primitiva, el ser apóstol. En el Nuevo Testamento se refiere en principio a los 12 hombres que Cristo escogió para que los acompañaran. Marcos 3, del 3 al 19. Cristo les dio autoridad para confirmar su apostolado con milagros. Ahí los apóstoles hacían milagros en el nombre de Jesús para confirmar su autoridad. 2 Corintios 12, 12. Y autoridad para hablar como sus representantes legales. O sea, ellos hablaban y era como que Cristo mismo hablara a través de ellos. Eran inspirados por el Espíritu Santo. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito, fíjese, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o en sumisión a su auspicio directo. Si alguien te dice que es un apóstol hoy, decirle, bueno, a ver qué libro te escribiste. Porque los apóstoles escribieron la Biblia. Y en ese sentido, no hay un apóstol hoy que esté dejando el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, el Evangelio, y su explicación lo dejaron los apóstoles. Su enseñanza es el fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. Cristo mismo seleccionó a Pablo para esta posición y lo adiestró para cumplir con este ministerio. Perdón por la expresión, pero no se me ocurre otra. Somos estúpidos si buscamos un apóstol hoy. Tontos si buscamos un apóstol hoy. Y huérfanos de un verdadero apóstol que el Señor dio por gracia a la iglesia, el apóstol Pablo. Alguien que el Señor capacitó, lo apartó para el Evangelio. En 2 Timoteo dice que él es un heraldo, un predicador, un maestro y apóstol a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Tenemos una gran bendición en este autor. El doctor Sproul, para que veamos la importancia del apóstol Pablo, daba esta ilustración. Si estaríamos en una sala con los más grandes teólogos de todos los tiempos, decía él. Y yo voy a nombrar 5, decía él. San Agustín, que para él eran los más grandes teólogos de todos los tiempos. Gente que se dedicó a estudiar la Biblia, a eso me refiero con teólogo, a conocer a Dios a través de este libro. Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards. Dice, y los tendríamos acá a esos grandes titanes que saben las profundidades cristianas, veríamos que en algunas cosas tienen diferencias, pero no en lo fundamental. Ahora, si le preguntaríamos a ellos, ¿cuál es el más grande teólogo de todos los tiempos que existió? Todos nos darían la misma respuesta. Decía él, Agustín levantaba la mano, decía, eso es fácil. El apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo no era un teólogo frío, él era un pastor, un maestro. Y es importante Romanos por el autor. Gracias a Dios, que como nos leyó la hermana Priscila, todavía no pudo ir a Roma, porque todo lo que tenía que poner por el Evangelio lo dejó escrito, y hoy la iglesia de todos los tiempos disfruta de la carta a los romanos. Es como que nos sentamos a la mesa con el apóstol Pablo a explicarnos el Evangelio. Así que es importante
por el autor de la carta. Un hombre, apóstol, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio. Segundo, por la explicación que contiene del Antiguo Testamento. Por eso es importante Romanos, para entender la Biblia. Nos explica el Antiguo Testamento. Fíjese, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Esto no se lo inventó Pablo. Él daba el mensaje de otro. Era heraldo del rey. Si usted quiere entender el Antiguo Testamento, la explicación es el Nuevo Testamento. O mejor dicho, si usted quiere entender la Biblia, tiene que entender primero el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo son los lentes para poder entender la Biblia. Y bueno, y Romanos es el Evangelio explicado, sus verdades profundas, explicadas y de una forma resumida. Miren, cuando Lutero entendió Romanos, entendió la justificación por la fe, el tema principal de Romanos, la justicia de Dios, llegó a decir esto: entonces me sentí totalmente renacido y entré por las puertas al mismo paraíso. De inmediato todas las Escrituras se mostró de un aspecto completamente diferente. Y él dijo esto introduciendo Romanos. Es evidente que en la epístola de Romanos el apóstol quiso resumir brevemente toda la doctrina cristiana y evangélica y preparar una introducción para todo el Antiguo Testamento. Porque más allá de toda duda, quien quiera que tiene grabada la epístola en su corazón, tiene la luz y el poder del Antiguo Testamento. Por lo tanto, que todo creyente se familiarice con ella de continuo, de continuo. Fíjese qué importante que es, ¿no? Saben que junto con Hebreos son las cartas que más citan el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo, como un maestro de la ley, va a mostrarnos la condición del hombre caído y empieza a poner cita sobre cita, citando el Antiguo Testamento. Necesitamos entender Romanos para entender la Biblia. Hoy estamos en días oscuros. Hombres predican la Biblia sin entender el Evangelio. Por eso tantas sectas y religiones que afanan a las personas. Le prometen salir de su depresión, les promete salir de su enfermedad, pero las deja peores, porque no le presentan la cura, la raíz, que es la salvación del alma. El Evangelio de Jesucristo se necesita, y eso explica Romanos. Calvino dijo: si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de Romanos, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Así que el segundo por qué estudiar, por qué meditar, por qué leer, por qué volvemos a predicar Romanos, es por la explicación que contiene del Antiguo Testamento. Tercero, y lo más importante, y creo que esto resume el mensaje, por el contenido de la carta. ¿Cuál es el contenido? Ya lo sabemos. ¿De qué habla? El Evangelio de Cristo. Fíjese, versículo 3. ¿Acerca de quién habla? Acerca de su Hijo, con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. De eso habla. Que era del linaje de David según la carne. O sea, descendiente de David, el Mesías prometido. Así estaba en el Antiguo Testamento. Que iba a ser un descendiente de David, el Mesías, el Salvador, el Rey eterno, según su naturaleza humana, descendiente de David. Él tuvo una naturaleza y fue humana. Cuando en Romanos 9 el apóstol Pablo nos habla de las bendiciones, de todos los privilegios de los israelitas,
termina como diciendo lo más importante, con lo que fueron más bendecidos, fue con Jesucristo. El Mesías fue israelita, pero no solo dice eso, sino que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios, y eso nos dice acá. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según su naturaleza humana, pero que fue declarado, no constituido, declarado, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que está diciendo acá no es que Jesús vino al mundo, fue un hombre y después de la resurrección fue un Dios. No. Lo que está diciendo acá es que Jesús es el hombre perfecto, prometido, del linaje de David, el Mesías prometido, pero que la resurrección, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, confirmó que Él era el poderoso Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y hermanos, el problema más grande de la humanidad no es la depresión, no es la falta de trabajo, no es el suicidio, no son los ladrones, no son los violadores. El problema más grande de la humanidad es Dios. Es enemiga de Dios y le espera un juicio terrible. Ese es el problema más grande de la humanidad y que Romanos nos explica con toda claridad. ¿Sabe de qué nos salva Dios? Lo explica Romanos. De Dios. Porque por nuestros pecados estamos en condenación. ¿Cómo hace un Dios justo para llevar a pecadores al cielo que no lo merecen? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo hace Dios para salvarme a mí? Si yo me veo en Proverbios, no como el bueno, sino como el malo. Por medio de Jesucristo y su sangre en la cruz del Calvario. Y necesitábamos este mediador. Alguien que pueda mediar en reconciliar a un Dios santo con un hombre caído. Y el mediador perfecto es Cristo, porque Él fue hombre, es hombre 100% y Dios, bendito por los siglos eternos. Por eso, una gota de su sangre vale más que todo el universo. Por eso Él puede salvar a millones que creen realmente en Cristo Jesús. Este es el evangelio que predicamos. Cree y será salvo. Y fíjese, acá está, versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? O sea, recibimos esta salvación que disfrutamos y esta gran comisión para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Saben lo que es más lindo del Evangelio? Que humilla al hombre y exalta a Dios. Al final, toda la gloria es para Él, para alabanza de su gloria, por amor a su nombre. Pero fíjese esto, para la obediencia a la fe. El Evangelio es un mandato que viene del cielo, para todos, para todos. Él manda, Él ordena que todo hombre se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Nos dice Romanos 2, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de su Hijo, Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Hoy la voz del cielo dice, huye de la ira de Dios. Ese es el mayor problema de las personas. Están en enemistad con Dios. Pero aquí en la carta de Romanos se nos explica esta reconciliación. Por eso es importante esta carta, por el contenido. Y cuarto, por los destinatarios de la carta. Eran hermanos como ustedes y como yo. Versículos 6 y 7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, y hoy el Espíritu Santo nos dice a todos los que estáis en Gaiman, acá en esta pequeña congregación.
Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo característico del apóstol Pablo. Unía dos pueblos, gracia y paz. Gracia, un saludo común entre los gentiles. Paz, un saludo común entre los judíos. Shalom, paz. Así se saludaban. Pero en él cobran un significado especial. La gracia es ese favor inmerecido que Dios salva a personas pecadoras como nosotros, los redime mediante Jesucristo y los lleva al cielo. Somos llamados a la ciudad celestial, como hoy cantábamos. Y la paz es esa paz que tenemos para con Dios solo por medio de Jesucristo. Éramos enemigos, pero mediante Jesucristo somos reconciliados con Dios. Ahora fíjese la posición de los destinatarios. Llamados a ser de Jesucristo. En Romanos 6 vemos que todo hombre tiene un patrón. Por más que las personas digan yo soy libre, son esclavos de alguien. Yo soy libre porque puedo hacer lo que quiero. Así, entonces deja de pecar. No puede. Está en su naturaleza. Deja de adulterar. Deja de mentir. Deja de pensar mal. Deja de hablar con doble sentido. A ver si podés. ¿Sos libre? No, sos esclavo. Eso no enseña bien Romanos 6. O somos esclavos del pecado y sabe pagar unos buenos sueldos, la muerte, o fuimos redimidos, comprados, rescatados y somos esclavos de Jesucristo. Y Él no paga sueldo, Él regala vida eterna y santidad a todo el que pone su fe en Jesucristo. Así que esos somos los cristianos, llamados a ser de Jesucristo, a tener un amo, a tener alguien a quien le pertenecemos. Otra cosa más de su posición, amados de Dios. Y en Romanos entendemos, viendo toda la Biblia, que aunque Dios ama de manera benevolente a todo el mundo, porque hace llover sobre justos e injustos, porque sale el sol sobre justos e injustos, aunque Dios ama misericordiosamente a todo el mundo porque los llama al conocimiento de la verdad, y Él quiere que todas las personas se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesús y lleguen al conocimiento de verdad, solamente Él ama de manera complaciente a sus escogidos, al verdadero Israel, a los que realmente se han arrepentido y puesto su fe en Jesús. Su amor complaciente, como a un hijo amado, como a Jesucristo, así Él ama a su iglesia, de un amor diferente, tan diferente que Él puede decir, a este aborrezco, pero a este amo, al que está en Cristo. Y somos llamados a ser santos, a formarnos a la imagen de Cristo. Eso es la santificación, a apartarnos del pecado y a buscar formarnos a la imagen de Cristo. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo puede un pecador como yo llegar a ser santo? Bueno, lo explica ampliamente Romanos. Lea Romanos, estudie Romanos. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, la santificación. Después del capítulo 12, la parte práctica. ¿Quiere santidad? Lea Romanos. Vea cómo opera el Espíritu Santo en nosotros y pónganlo en práctica. Y me despido con unas palabras de Shugel Michelén, quien predicó todo Romanos. Lo empecé a ver antes de la pandemia con mi abuelita y no pudimos terminarlo, pero ahora terminó y tengo ahí para estar guiándome con el pastor. Y él dijo esto sobre los destinatarios. Recuerden que Romanos no es un tratado teológico, aunque a veces lo parece, pero en realidad Romanos es una carta. Una carta que fue enviada a una iglesia compuesta por creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. No fue enviada a un grupo de teólogos que se estaban preparando en un seminario para ser pastores. No. Lo que Pablo nos revela en esta carta, por inspiración del Espíritu Santo, es lo que Jesucristo, tu Salvador, tu Señor, quiere que sepas acerca del Evangelio.
Este evangelio que nos salvó, hermanos. Este evangelio que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Mesías prometido, hombre que sangró en la cruz por nuestros pecados, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, el poderoso Hijo de Dios. Y hoy está a la diestra de Dios. Y Él hoy ordena y manda a todo hombre a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús. Este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este evangelio que salva, pero que edifica a la iglesia. Este evangelio que debemos predicar, ya sea desde un púlpito o ya sea en el uno a uno, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Debemos predicarlo hasta que Él venga. Los ángeles no pueden hacer esto que se nos encomendó a nosotros. De Él recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe a todas las naciones. Es nuestra comisión. En el cielo ya no vamos a poder predicar el evangelio. Si estamos en este mundo, es para predicar el evangelio. Y por eso es importante estudiar Romanos.